Tenemos que hablar, dijo Mark, su voz inquietantemente serena mientras aflojaba su corbata de Hermès, la que yo le había regalado en nuestro 3er aniversario. El mármol de la cocina se sentía frío bajo mis palmas mientras me estabilizaba, colocando instintivamente una mano sobre mi incipiente pancita de 5 meses de embarazo. ¿Puede esperar? Tengo las fotos del ultrasonido para mostrarte. Tal vez podamos saber si es un niño o... Quiero el divorcio. 3 palabras. 4 sílabas. Una fractura irrevocable sobre la superficie impecable de lo que yo pensaba que era un matrimonio perfecto. Miré a mi esposo de 6 años, intentando reconciliar al hombre que tenía frente a mí con aquel que había llorado cuando le mostré la prueba de embarazo positiva apenas 4 meses atrás. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana he guardado algo realmente especial para ti. Estás bromeando, dije, pero la expresión perfectamente compuesta de su rostro ya me daba la respuesta. Mark era muchas cosas: ambicioso, calculador, estratégico, pero nunca cruel. Hasta ahora. Colocó su maletín sobre la isla de la cocina, abriéndolo con la precisión de quien ha practicado esto más de una vez. Ya hablé con Andrew. Los papeles estarán listos la próxima semana. ¿Andrew? Nuestro amigo, nuestro abogado, el mismo que había sido el padrino de nuestra boda, quien había brindado por nuestra felicidad eterna. Hablaste con Andrew antes de hablar conmigo sobre terminar nuestro matrimonio. De repente, la cocina se sintió demasiado grande, demasiado vacía. Los techos de 4 metros demasiado altos. La carpintería a medida demasiado perfecta. Todo lo que habíamos elegido juntos ahora parecía parte de una sala de exposición. Hermoso, pero en última instancia, hueco. Mark sacó una carpeta y la deslizó sobre el mármol. Aquí está la propuesta de división de bienes. Estoy siendo más que justo, Caroline. Te quedarás con la casa de la playa en Nuet. Creo que eso es generoso, considerando tu contribución a nuestros activos. ¿Mi contribución? Como si los 6 años que pasé apoyando su ascenso de asociado a socio en Griffin Capital no fueran contribución suficiente. Como si llevar a su hijo en mi vientre no fuera contribución suficiente. ¿Y el bebé, Mark? Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Algo parpadeó en su rostro. No era arrepentimiento, no era tristeza. Era algo más cercano a la molestia. Proporcionaré la manutención, por supuesto. No soy un monstruo. Pudiste haberme engañado. Le solté antes de poder detenerme, pero no me arrepentí. Él suspiró, revisando su reloj Patek Philippe. Otro regalo mío. No hagamos esto más difícil, Caroline. Ambos sabemos que este matrimonio ha llegado a su fin. Ahora quieres ser madre. Yo quiero... ¿Qué quieres, Mark? ¿Qué quieres que es tan incompatible con la vida que construimos, con la vida que planeamos? No pude evitar que mi voz se quebrara. Stephanie, dijo, como si comentara sobre el clima. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Stephanie, su asistente, de 26 años. La misma que insistió en contratar a pesar de su evidente falta de experiencia. La del MBA de Cornell y el cabello rubio perfectamente iluminado. La misma a la que invité a nuestra fiesta de Navidad del año pasado, donde me abrazó y elogió el vestido vintage de Chanel que me había dejado mi abuela. Qué cliché de tu parte. Me reí, pero no había humor en mi voz. Tu esposa embarazada y tu asistente. ¿Se te ocurrió solito o lo sacaste de algún manual de crisis de la mediana edad? La mandíbula de Mark se tensó. No vine aquí para ser insultado, Caroline. No, viniste aquí a detonar nuestro matrimonio mientras yo llevo a tu hijo. Perdón, si no recibo la noticia con gracia y dignidad. Él apartó la mirada, su vista posándose en la foto del ultrasonido que había dejado sobre la encimera esa mañana. Por un momento, solo un momento, creí ver titubeo en su rostro. Nunca quise tener hijos, dijo finalmente su voz plana.
Lo sabías. Lo discutimos durante años. Cambiaste de opinión. Me dijiste que habías cambiado de opinión. Mis manos temblaban. Lloraste cuando te mostré la prueba. Estaba en shock, dijo. Ahora he tenido tiempo de procesarlo. ¿Procesarlo? No es un contratiempo. De negocios, Mark. Es tu hijo. Cerró su maletín con un clic definitivo. Me hospedaré en el Four Seasons hasta que los papeles estén listos. Tienes mi número si necesitas algo. Práctico. Práctico. Como si algo de esto fuera práctico. Como si disolver 6 años de matrimonio mientras estaba embarazada pudiera gestionarse con hojas de cálculo y divisiones de activos. ¿Ella lo sabe? Pregunté mientras él se giraba para irse. Se detuvo. ¿Saber qué? ¿Sabe Stephanie sobre el acuerdo de Marcus? Mantuve mi voz casual, aunque vi cómo se tensaban sus hombros. El acuerdo de Marcus, la adquisición que pondría a Griffin Capital y a Mark, específicamente, en el mapa. El trato que había consumido los últimos 8 meses de nuestras vidas, con noches interminables de estrategias en nuestro comedor y revisiones de presentaciones. Eso no es asunto de ella, dijo cuidadosamente. Ni tuyo tampoco. Sonreí. Una sonrisa delgada. Quizás quieras consultar directamente con Robert Marcus sobre eso. Mark se volvió lentamente, su expresión cambiando de indiferente a ¿de qué estás hablando? Robert y Diana nos invitaron a cenar la próxima semana. Bueno, me invitaron específicamente a mí. Quieren hablar sobre el ala del hospital infantil que la Fundación Marcus está financiando. Pasé mi dedo por el borde de la encimera de mármol. ¿Olvidé mencionar que Diana y yo formamos parte de la junta directiva del hospital juntas? Por primera vez desde que había entrado en nuestra cocina, Mark parecía inseguro. El imperio tecnológico de Robert Marcus era el objetivo de adquisición que Griffin Capital había estado persiguiendo durante meses. Pero era notoriamente difícil acercarse a la familia Marcus. Eran dinero antiguo, desconfiados de tiburones financieros como Griffin Capital y los socios que trabajaban allí. Nunca mencionaste que conocieras personalmente a Diana Marcus, dijo lentamente. Nunca preguntaste. Le sostuve la mirada. Qué curioso. ¿Cómo funcionan esas cosas? Dio un paso hacia mí, su expresión calculadora. Caroline, creo que deberías irte ahora. Mark, ya has dejado clara tu posición. Haré que mi abogada contacte a Andrew. ¿Tu abogada? Casi sonrió. No tienes abogada, Caroline. Extendí la mano hacia mi teléfono. Catherine Sanders, de Lell Apprentice & Barnes. Ella manejó el patrimonio de mi padre. La tengo en marcación rápida. La mención del patrimonio de mi padre provocó otro destello de algo en el rostro de Mark. Cuando nos conocimos, yo era Caroline Bennett, la graduada en Historia del Arte trabajando en el Museo Metropolitano, la hija de un profesor de historia y una bibliotecaria. O eso creía él. Lo que Mark nunca supo, lo que había ocultado cuidadosamente de todos en mi vida en Nueva York, era que mi padre, el profesor de historia, era en realidad Richard Bennett, de los Bennetts de Nueva Inglaterra, con una fortuna familiar que se remontaba a intereses navieros y ferroviarios del siglo XIX. Mi padre había enseñado historia, sí, pero lo había hecho desde una posición financiada por su propia fundación familiar, más por pasión que por necesidad. El estilo de vida modesto que habíamos llevado era una elección filosófica, no una necesidad financiera, y el fondo fiduciario que había establecido para mí había permanecido intacto, creciendo silenciosamente en segundo plano. Caroline. Sé razonable, dijo Mark, cambiando a ese tono que usaba con los clientes difíciles. Estoy tratando de hacer esto sencillo para ambos. Nada de abandonar a tu esposa embarazada por tu asistente es sencillo, Mark. Ahora, por favor, vete. Él dudó, recalculando claramente su enfoque. La conexión con los Marcus lo había desestabilizado. Lo veía en la rigidez de su boca. Deberíamos discutir la situación de Marcus, dijo finalmente. Podemos discutirlo a través de nuestros abogados. Me dirigí hacia la puerta y la abrí.
Adiós, Mark. Después de una última mirada calculadora, se fue. El sonido de sus mocasines italianos resonó sobre el suelo de madera antes de que la puerta se cerrara tras él. Solo entonces me permití hundirme en el suelo, una mano todavía protegiendo mi pequeño vientre. Las lágrimas brotaron, calientes y furiosas, pero debajo del dolor había algo más, algo que había heredado del lado Bennett de la familia, junto con el fondo fiduciario. Resolución. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mark. Deberíamos hablar sobre la cena con los Marcus antes de que hagas algo apresurado. ¿Desayuno mañana? Lo eliminé sin responder. Luego deslicé hasta otro contacto. Catherine, soy Caroline Bennett. Necesito hablar contigo mañana a primera hora sobre los trámites de divorcio. Y también quisiera finalmente acceder a mi fondo fiduciario. Los 3 puntos aparecieron casi de inmediato, 3 AM, en mi oficina. Y Caroline, lo siento mucho. Dejé el teléfono y respiré hondo. Mark había hecho su elección, creyendo que yo era la opción segura para descartar. La esposa embarazada y dependiente económicamente, que aceptaría agradecida la casa de playa. En Nantucket, como compensación justa por su contribución. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. La oficina de Catherine Sanders en el Lale Apprentice and Barnes exudaba dinero antiguo y discreción. Madera oscura, libros encuadernados en cuero y diplomas discretos de la Ivy League. A sus 62 años, Catherine encajaba perfectamente en su entorno. Cabello plateado, impecablemente vestida y con la confianza de alguien que había pasado décadas navegando la intersección entre la riqueza y las dinámicas familiares. Él hizo ¿qué? La expresión normalmente serena de Catherine dio paso a una rara indignación mientras terminaba de explicarle la situación. Quiere divorciarse de ti por su asistente de 26 años. Repetí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Una noche de lágrimas había dado paso a la claridad y a la determinación. Mientras estás embarazada de 5 meses. Catherine negó con la cabeza. He practicado derecho familiar durante 38 años, y aún así, la audacia todavía consigue sorprenderme. Logré esbozar una pequeña sonrisa. Él cree que estoy recibiendo el mejor trato, la casa en Nantucket y la manutención. La ceja, perfectamente arqueada de Catherine, se elevó. ¿De verdad? Y supongo que aún no sabe del fondo fiduciario. No. Me acomodé en el asiento, ajustando el abrigo Burberry que había echado sobre un sencillo vestido negro. Mi padre fue muy insistente en que lo mantuviera en privado, y después de ver cómo la riqueza cambió las relaciones de algunos de mis primos, estuve de acuerdo con él. Richard era un hombre sabio, dijo Catherine en voz baja. Había sido compañera de mi padre en Yale antes de convertirse en su abogada y amiga. Pero Caroline, esto cambia las cosas. Estás esperando un hijo. El comportamiento de Mark demuestra una violación fundamental de la buena fe. Lo sé. ¿Has pensado en lo que quieres hacer? Asentí lentamente, mi mano moviéndose instintivamente hacia mi vientre. Pasé la noche pensándolo. No quiero que Mark regrese. Me ha mostrado exactamente quién es, pero sí quiero que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Y quiero proteger a mi hijo para que nunca se sienta abandonado ni menos importante. Catherine asintió, comprensión reflejada en sus ojos. Entonces, es momento de acceder a tu fondo fiduciario y mostrarle a tu futuro exesposo exactamente con quién está tratando. Se volvió hacia su computadora. Déjame consultar el estado actual. Mientras ella tecleaba, miré por la ventana hacia el horizonte de Manhattan. Hace 6 años había conocido a Mark en una gala benéfica en el museo. Había sido encantador, ambicioso, aparentemente amable. Me enamoré rápido y, cuando me propuso matrimonio un año después, elegí mantener en privado mis antecedentes, no por engaño, sino por el deseo de ser amada por quien soy, no por mi apellido o mis recursos. Mi padre lo había entendido. Su carácter primero, me aconsejó antes de su repentina muerte.
por un ataque cardíaco hace 3 años. Un hombre que te ame por ti misma será digno de conocer toda la verdad más adelante. Mark había fallado espectacularmente esa prueba. Caroline. La voz de Catherine me devolvió al presente. Tu fondo fiduciario está valorado actualmente en aproximadamente $78 millones. A pesar de conocer la cifra aproximada, oírla expresada con tanta claridad me hizo parpadear. ¿Y sigue estructurado como lo organizó mi padre? Sí. Al activarlo, tendrás acceso inmediato a los ingresos generados, aproximadamente 3 millones anuales. El principal permanece protegido durante toda tu vida y pasará a tus hijos, pero tienes una latitud considerable en las decisiones de inversión. Levantó la vista de la pantalla. También está el tema de la colección de arte de tu padre, que se mantuvo separada del fideicomiso. Las piezas se han revalorizado considerablemente. Asentí, pensando en el Monet y en el pequeño boceto de Renoir que actualmente se encuentran en almacenamiento climatizado. Mi padre había coleccionado cuidadosamente, durante décadas, seleccionando piezas que lo conmovieran, no símbolos de estatus llamativos. ¿Qué estás pensando?, la preguntó Catherine después de un momento. Estoy pensando que Mark no tiene idea de con quién se casó, dije en voz baja, y que es hora de que lo descubra. Los labios de Catherine se curvaron en una sonrisa que probablemente había infundido temor en innumerables contrapartes legales a lo largo de las décadas. Esperaba que dijeras eso. Ahora, hablemos de estrategia. Durante la siguiente hora, trazamos un plan. Catherine presentaría la demanda de divorcio de inmediato, solicitando manutención temporal y el uso exclusivo de nuestro departamento mientras estuviera embarazada. Pero, a diferencia de lo que Mark esperaba de la graduada de Historia del Arte sin mayores pretensiones con la que creía haberse casado, estos serían solo los movimientos iniciales en un juego mucho más sofisticado. Tendremos que actuar rápidamente respecto a Griffin Capital, dijo Catherine mientras tomaba notas. La posición de Mark allí le da ciertas ventajas que deberíamos neutralizar. Ya lo he pensado, respondí. Conozco a Robert Marcus socialmente desde hace años a través de la junta del hospital. Puedo comunicarme directamente con él. Catherine asintió, aprobando. Bien. ¿Y sobre tu lugar de residencia? ¿Te sientes cómoda quedándote en el apartamento? Lo consideré. Nuestro loft en Tribeca había sido mi hogar durante 6 años, lleno de arte que había seleccionado cuidadosamente y muebles que habíamos elegido juntos. Pero ahora se sentía contaminado por la traición. En realidad, creo que preferiría un cambio, dije lentamente. El apartamento de mi abuela en la Quinta Avenida ha estado vacío desde que ella se mudó permanentemente a su casa en Palm Beach. Las cejas de Catherine se arquearon. ¿La residencia Bennett? Son 16 habitaciones con vista al parque, Caroline. Lo sé. Probablemente sea excesivo para una persona y un bebé, pero envía un mensaje, completó Catherine. Y el posicionamiento importa en situaciones como esta. Cuando salí de la oficina de Catherine, teníamos un plan de acción claro. Ella presentaría los papeles del divorcio de inmediato, con unos términos que harían que a Mark le diera vueltas la cabeza. Mientras tanto, yo tenía llamadas que hacer, empezando por Diana Marcus. Mientras salía al aire fresco del otoño, mi teléfono vibró con un mensaje de Mark Caroline. Tenemos que hablar. El acuerdo de Marcus es crucial. Solo escúchame. Lo ignoré y, en su lugar, abrí mis contactos para buscar el número de Diana. Mark había tomado su decisión, pensando que yo era el camino de menor resistencia, la que tenía todo por perder. Estaba a punto de descubrir cuán catastróficamente se había equivocado. Diana Marcus respondió en el segundo tono. Caroline, justo estaba pensando en ti. ¿Cómo te sientes? Robert y yo no podemos esperar para verte la próxima semana. En realidad, Diana, esperaba que pudiéramos reunirnos antes. Han surgido algunos desarrollos que me gustaría discutir contigo y con Robert. Mantuve mi voz calma y medida mientras hacía señas para detener un taxi. ¿Todo está bien?
La preocupación teñía su voz. Diana tenía más de 60 años, con 3 hijos adultos y 7 nietos. Desde que empezamos a trabajar juntas en la junta del hospital, había adoptado un interés casi maternal en mí. Estoy bien, pero mi situación personal ha cambiado de manera significativa y podría tener implicaciones en algunos asuntos de negocios. Robert está considerando... Elegí mis palabras cuidadosamente, consciente de que las conversaciones telefónicas no siempre eran privadas. Hubo una pausa, y luego la voz de Diana regresó, más aguda y enfocada. A pesar de su imagen filantrópica, Diana había sido criada en una familia de magnates del acero y tenía un reconocido instinto empresarial propio. ¿Almuerzo hoy? Robert, está en la ciudad, eso sería perfecto. Gracias, Diana. La casa de la familia. A la 1:00. Y Caroline, sea lo que sea, lo resolveremos juntas. La mansión de los Marcus en la calle East 70 era una obra maestra de elegancia discreta. 6 pisos de piedra caliza que albergaban a una de las familias más influyentes en la tecnología estadounidense. El mayordomo que me recibió, Richardson, me conocía desde hacía años a través de varios eventos benéficos. Señorita Bennett, me saludó, una chispa de sorpresa cruzando su rostro al ver mi apellido de soltera en la tarjeta de anuncio. La señora Marcus la espera en la biblioteca. Diana me abrazó cálidamente al entrar. Luego me sostuvo a distancia, observándome de pies a cabeza. Estás radiante, a pesar de todo lo que haya pasado. ¿El bebé está bien? El bebé está perfecto, le aseguré, colocando una mano sobre mi pequeño vientre. Todo lo demás es... complicado. Entonces, descomplicémoslo, dijo una voz profunda desde la puerta. Robert Marcus estaba allí, todavía imponente a sus 70 años. El fundador de Marcus Technologies había construido un imperio desde un garaje en los años 80 y, a diferencia de muchos otros fundadores, había logrado mantenerse como CEO durante 4 décadas sin ser apartado por su junta ni perder su ventaja. Tras unos saludos cordiales y un almuerzo en el salón jardín, durante el cual evitamos cuidadosamente el elefante en la habitación, Robert nos condujo a su despacho, donde cerró la puerta y activó lo que casualmente llamó una pantalla de privacidad, viejas costumbres, explicó con una pequeña sonrisa. Demasiados intentos de espionaje corporativo a lo largo de los años. Ahora, ¿de qué se trata todo esto, Caroline? Respiré hondo y les conté todo. La exigencia de divorcio de Mark, su relación con Stephanie, su actitud desdeñosa hacia nuestro hijo y suposiciones sobre mi situación financiera. También expliqué mi procedencia familiar y por qué la había mantenido en privado. ¿La familia naviera Bennett? Preguntó Robert, asintiendo pensativo. Recuerdo a tu abuelo en las reuniones de Yale Corporation. Un hombre formidable, silencioso, pero letal en la sala de juntas. La manzana no cae lejos del árbol, comentó Diana, observándome ahora con una nueva apreciación. Sonreí ligeramente. Nunca había tenido que ser letal antes, pero las circunstancias cambian. ¿Y Griffin Capital? Preguntó Robert, con los dedos entrelazados bajo su barbilla. La firma de Mark ha estado persiguiendo las negociaciones de adquisición de manera bastante agresiva. Lo sé, respondí. Mark ha trabajado durante meses en esa presentación. El futuro de su sociedad en Griffin depende en gran medida del éxito de esa adquisición. Los ojos de Robert se entrecerraron ligeramente. ¿Y nos estás diciendo esto porque creo que deberían tener toda la información antes de tomar cualquier decisión empresarial? La ética personal de Mark ahora está en entredicho, y aunque jamás les pediría que tomaran decisiones de negocios basadas en mi situación personal, quieres que sepamos exactamente con quién podríamos estar asociándonos, completó Robert. Hablando. Metafóricamente, sí. Diana y Robert intercambiaron una mirada. Esa comunicación silenciosa que tienen las parejas que han sido verdaderos socios durante más de 40 años. Caroline, dijo Robert finalmente, Griffin Capital ha estado persiguiendo a Marcus Technologies durante 9 meses. Su oferta es agresiva, y algunos miembros de mi junta están intrigados.
Mi corazón se hundió ligeramente, pero asentí. Entiendo. Los negocios son negocios. Sin embargo, continuó Robert, llevo suficiente tiempo en esta industria para saber que el carácter importa. Las personas detrás de los acuerdos importan. Ya estaba indeciso respecto a Griffin Capital antes. Su reputación es mixta. Ahora, sabiendo lo que sé sobre su socio estrella en ascenso, negó con la cabeza. Me hace dudar. Robert no confía fácilmente, añadió Diana. Tampoco yo. Pero confiamos en ti, Caroline. Gracias, dije simplemente. Eso significa más de lo que imaginan. Robert se inclinó hacia adelante. Permíteme ser directo. No me entusiasmaba el enfoque de Griffin desde el principio. Sus métricas de valoración infravaloran nuestra línea de investigación y desarrollo, y sus planes de integración tras la adquisición desmantelarían la cultura corporativa que hemos construido durante 40 años. Sonrió levemente. Principalmente estaba considerando su oferta para aumentar el interés de otros socios potenciales que prefiero. Sonreí también. Negociación estratégica. Exactamente. Ahora, te propongo esto. Voy a rechazar la solicitud de Griffin para una ventana de negociación exclusiva. Citaré preocupaciones sobre la alineación cultural corporativa. Se detuvo. Eso matará efectivamente sus esperanzas de adquisición. Sin mencionar explícitamente tu situación. El alivio me inundó, seguido rápidamente por la determinación. Lo aprecio, Robert, pero no estoy pidiendo que peleen mis batallas. Considéralo pelear las mías, replicó. Protejo a mi familia, a mi empresa y a mis amigos de quienes carecen de integridad. Simplemente es buen negocio. Vaciló, luego añadió, hay otra cosa. El proyecto del ala infantil del hospital es importante para Diana y para mí. Esperábamos que consideraras asumir un papel más formal en su desarrollo, quizá como enlace entre la junta del hospital y la fundación. Diana asintió. Un puesto remunerado, con horario flexible, adecuado para una nueva madre, si estás interesada. La oferta me tomó por sorpresa. No sé qué decir. Di que sí, me animó Diana. Tienes un ojo excelente para los detalles. Comprendes tanto las necesidades médicas como las consideraciones estéticas. Y francamente, confiamos en ti. El puesto vendría con un salario sustancial y un paquete de beneficios, independencia, propósito profesional, un rol que me permitiría utilizar mi formación en historia del arte mientras hacía una diferencia significativa. Y la flexibilidad de priorizar a mi hijo. Sería un honor, dije finalmente. Cuando me preparaba para salir, Robert me detuvo con una mano suave en el brazo. Caroline, un consejo de alguien que ha visto suficientes conflictos empresariales. No solo ganes, gana de manera definitiva. Haz que quede claro que cruzarte tiene consecuencias. Asentí, pensando en los planes que Catherine y yo ya habíamos puesto en marcha. Tengo toda la intención de hacerlo. Afuera, frente a la mansión Marcus, revisé mi teléfono. 8 llamadas perdidas y una docena de mensajes de texto de Mark, cada uno más urgente que el anterior. El último decía: Caroline, Griffin está en modo de crisis. Marcus canceló abruptamente las negociaciones. Necesito saber qué, les dijiste. Mi carrera está en juego. Deslicé el teléfono de nuevo en mi bolso sin responder y levanté la mano para llamar un taxi. Quinta Avenida y 78. Por favor, le dije al conductor, dando la dirección del apartamento de mi abuela. Pronto sería mi nuevo hogar. Mark había elegido a Stephanie, pensando que yo no tenía nada que ofrecer, más que dependencia y complicaciones. Estaba a punto de descubrir el verdadero costo de subestimar a Caroline Bennett. El apartamento de la familia Bennett, en la Quinta Avenida, había estado cerrado durante casi 2 años, desde que mi abuela decidió hacer de Palm Beach su residencia permanente. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en el vestíbulo de mármol, el aroma familiar a aceite de limón y libros antiguos me envolvió como un abrazo olvidado.
Señorita Caroline. La señora Chen, la ama de llaves que había servido a mi familia durante más de 30 años, se apresuró hacia mí. Catherine había llamado con anticipación para alertar al personal sobre mi llegada. Todo está listo. Hemos aireado la suite principal y preparado la habitación del bebé adyacente. ¿La habitación del bebé? La garganta se me cerró. Este apartamento había visto crecer a generaciones de niños Bennett entre sus paredes revestidas de nogal. Ahora, mi hijo, el hijo de Mark, se uniría a esa línea, aunque en circunstancias muy diferentes a las que alguna vez imaginé. Gracias, señora Chen. La seguí a través del gran salón, con sus murales pintados a mano en el techo, hasta el ala este donde se encontraban los dormitorios familiares. La suite principal había sido el dominio de mis abuelos durante mis visitas de infancia, un santuario de damasco de seda y caoba antigua que me parecía mágico de niña. Su abuela mandó cambiar toda la ropa de cama el año pasado, aunque nadie estuviera aquí, explicó la señora Chen, abriendo las pesadas cortinas para revelar la vista panorámica de Central Park. Siempre decía que el apartamento debía estar listo para la siguiente generación. Como si fuera señal, mi teléfono vibró con un mensaje de mi abuela. Querida, me he enterado de las noticias. Ese hombre nunca te mereció. Estoy reservando un vuelo desde Palm Beach. Con amor, abuela. Las mujeres Bennett nunca habían sido del tipo que se derrumba ante una crisis. Otro mensaje llegó poco después. He dado instrucciones a KS para trasladar tu colección de arte del almacén al apartamento. Las paredes han estado vacías demasiado tiempo. Sonreí, a pesar de todo. Eleanor Bennett, a sus 84 años, seguía siendo una fuerza de la naturaleza que creía firmemente que tener buen arte en las paredes era esencial para mantener la civilización. La señora Chen me mostró la habitación adyacente, un espacio soleado en la esquina que generaciones de niños Bennett habían ocupado. Había sido modernizada con los años, pero mantenía su encanto original, con delicados molduras en el techo y asientos empotrados en las ventanas que daban al parque. Será perfecto para el bebé, dije, pasando la mano por el acabado satinado de una cómoda antigua de cerezo. El señor Harrington llamó del banco, añadió la señora Chen. Dijo que todo está en orden y que las cuentas están activas desde esta mañana. Thomas Harrington, el asesor financiero de confianza de mi padre y el ejecutor del fideicomiso Bennett. Catherine debía haberlo contactado también. Gracias. ¿Podría preparar un poco de té? Espero una visita en breve. Mientras la señora Chen se alejaba apresurada, me quedé junto a la ventana de la habitación del bebé, contemplando Central Park extendido abajo. Corredores bordeaban el embalse. Turistas deambulaban por senderos arbolados y taxis amarillos salpicaban de color la alfombra verde. El ritmo ordinario de la vida en la ciudad continuaba, ajeno a los trastornos personales. Teléfono vibró otra vez. Mark, por 14ª vez. Caroline, estoy afuera de nuestro apartamento. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Todo se está desmoronando en Griffin. Me permití un momento de satisfacción antes de escribir. Me he mudado. Cualquier comunicación adicional deberá hacerse a través de mi abogada, Catherine Sanders, en 1900 en Lela Prentice and Barnes. Su respuesta fue inmediata. ¿Contrataste a una abogada? Caroline, sé razonable. ¿Dónde estás? No respondí. En su lugar, tomé una fotografía de la vista de Central Park desde mi ventana y se la envié a Catherine, con el mensaje instalándome. Avísame cuando se hayan presentado los papeles. 20 minutos después, sonó el teléfono de la casa. Señorita Caroline, dijo la señora Chen. El portero informa que la señorita Sanders está subiendo. Catherine llegó cargando una elegante carpeta de cuero y una expresión decidida. Presenté los papeles hace una hora, anunció, aceptando el té que la señora Chen le ofreció. ¿Han notificado al abogado de Mark? ¿Andrew? Pregunté,
acomodándome en una de las sillas tapizadas de seda en lo que había sido el estudio de mi abuelo. No, sonrió ligeramente Catherine. Misteriosamente, Andrew no estuvo disponible cuando llamé al despacho. Le asignaron el caso a Jennifer. Oaks no la conozco. Es excelente, una de las mejores abogadas de divorcios de la ciudad, muy aguda, muy minuciosa. Catherine dispuso unos documentos sobre el escritorio de caoba. ¿Significa que están tomando esto en serio? ¿Debido a la caída del acuerdo con Marcus? En parte. Pero sobre todo porque incluí tus declaraciones financieras en la solicitud inicial. Los ojos de Catherine brillaron con satisfacción profesional. Creo que el término técnico para describir su reacción es conmoción. No pude evitar sonreír. Me hubiera encantado ver la cara de Andrew al descubrir quién soy realmente. Quizá tengas la oportunidad. Recibí 3 llamadas suyas mientras venía para acá, todas misteriosamente sobre explorar soluciones amistosas y evitar confrontaciones innecesarias. Catherine sorbió su té. He programado una reunión preliminar para mañana por la mañana. Supongo que querrás asistir. Absolutamente bien. También he iniciado el proceso para congelar ciertos activos, como discutimos. Catherine me pasó varios documentos para firmar. Esto impide que Mark realice grandes movimientos de dinero o transferencias de propiedades hasta que finalice el divorcio. Mientras firmaba, Catherine continuó. Thomas Harrington llamó. La activación del fideicomiso está completa. Tus cuentas personales ya muestran la primera distribución trimestral y ha arreglado que las nuevas tarjetas de crédito lleguen esta tarde. Eso fue rápido. Richard lo dejó todo meticulosamente preparado antes de morir. La estructura siempre estuvo allí, solo esperando tu firma para activarla. Catherine dudó. Hay algo más que deberías saber. Mark intentó acceder a su cuenta de inversión conjunta esta mañana. Intentó transferir $200,000 a una cuenta personal recién abierta. Mi mano se detuvo sobre el papeleo. ¿Lo logró? No. La orden de congelamiento ya estaba en vigor, pero demuestra su intención. La voz de Catherine se suavizó ligeramente. Caroline, sé que estás herida, pero no pierdas de vista el panorama general. Esto no se trata solo de castigar a Mark, sino de asegurar tu futuro y el de tu hijo. Lo entiendo, respondí, colocando una mano protectora sobre mi vientre. ¿Qué sucede mañana? Mañana es preliminar. Establecer posiciones, acuerdos temporales de manutención y residencia mientras avanza el divorcio. Catherine reunió los documentos firmados, pero marca el tono para todo lo que vendrá. Después de que Catherine se fue, recorrí el apartamento, reencontrándome con habitaciones que formaban parte de mis recuerdos de infancia. La biblioteca con sus 2 pisos de estanterías. El comedor formal donde mi abuelo me enseñó a apreciar los vinos finos, para diversión, de mi padre. El salón de música, con su piano Steinway de cola, donde practicaba preludios de Chopin bajo la paciente guía de mi madre. Este no era simplemente un apartamento. Era un legado. Uno que ahora heredaría mi hijo. Mi teléfono sonó. Era Diana Marcus Caroline, querida. Robert me pidió que te llamara. ¿Necesitas algo? Estoy bien, Diana. Solo instalándome. Robert habló esta tarde con el CEO de Griffin Capital, dijo ella, con una nota de satisfacción en la voz. Les dejó claro que su forma de manejar la adquisición planteó preocupaciones sobre la cultura corporativa. Sin mencionar nombres, por supuesto. Por supuesto, se rumorea que habrá cambios en Griffin. Aparentemente, alguien prometió de más y entregó de menos, comentó Diana, haciendo una pausa. Robert también mencionó que tu nuevo cargo en la fundación será anunciado la próxima semana. Están preparando la documentación. Después de colgar, envié un breve correo electrónico a la junta del hospital, renunciando a mi puesto como voluntaria y explicando que me uniría a la Fundación Marcus en una capacidad profesional. En cuestión de minutos, mi bandeja de entrada se llenó de respuestas de felicitación. Los mismos miembros de la junta, que siempre me habían tratado como una simple extensión de Mark,
de repente descubriendo que tenía valor propio. Al caer la tarde, me senté en la biblioteca con una taza de té de hierbas, observando cómo las luces se encendían al otro lado de Central Park. El portero llamó para anunciar que habían llegado varias grandes cajas. Mi colección de arte, entregada como había prometido mi abuela. La señora Chen me trajo un correo, impreso de KS, el administrador de arte de la familia. Señorita Bennett, por instrucciones de su abuela, he enviado las piezas principales de la colección. El Monet merece su lugar sobre la chimenea del salón, donde siempre lo prefirió su abuelo. El boceto de Renoir complementaría muy bien el salón matutino. El resto está catalogado en el inventario adjunto. Llámeme si necesita ayuda para la colocación. El timbre sonó alrededor de las 9:00 p.m. Señorita Caroline, llamó la señora Chen desde el vestíbulo, su voz tensa. El señor Morrison está aquí. Me congelé por un momento. Luego, recomponiéndome, coloqué mi té en la mesa auxiliar y me puse de pie. Hágalo pasar a la biblioteca, por favor. Mark entró momentos después, su habitual porte seguro fracturado por la confusión y una furia apenas contenida. Se detuvo, bruscamente, tomando en cuenta la sala de 2 pisos forrada de libros, los muebles invaluables y las vistas de Central Park más allá de las ventanas. ¿Qué demonios es este lugar?, exigió. ¿Y por qué me están sirviendo papeles de divorcio, de parte de Lela Prentice & Barnes? Este es el apartamento de mi familia, respondí con calma. Y te están sirviendo los papeles porque pediste el divorcio. Simplemente estoy complaciendo tu solicitud. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación, catalogando detalles con la mente calculadora que lo había hecho exitoso en finanzas. ¿El apartamento de tu familia?, repitió. ¿La familia que dijiste que eran académicos? Mi padre fue un académico, muy bien financiado. Señalé la silla de cuero frente a la mía. ¿Quieres sentarte? Se mantuvo de pie. Me has mentido durante 6 años. Retuve cierta información. Financiera, sí. Lo miré fijamente, sin apartar la vista. Así como tú, retuviste el hecho de que te acostabas con tu asistente. Un músculo saltó en su mandíbula. Caroline, esto es una locura. Contratas a uno de los bufetes de abogados más caros de Manhattan, te mudas a lo que claramente es un apartamento multimillonario, y de alguna manera saboteas el acuerdo con Marcus. ¿Qué juego estás jugando? No estoy jugando, Mark. Simplemente estoy operando desde una posición de fuerza, en lugar de vulnerabilidad. Levanté mi taza de té. Algo que no anticipaste cuando decidiste descartar a tu esposa embarazada. Nunca dije... Se detuvo, luchando visiblemente por recuperar el control. Mira, fui impulsivo. Deberíamos hablar de esto racionalmente. Por eso sugerí abogados, respondí con voz serena. Ellos pueden ayudarnos a navegar esto de manera racional. Mark pasó una mano por su cabello, un gesto raro en alguien que se enorgullecía de su compostura. Los socios están furiosos. El acuerdo con Marcus debía estar cerrado. En cambio, Robert Marcus llamó personalmente a nuestro CEO para expresar preocupaciones sobre la alineación cultural. ¿Tienes idea de lo que eso ha hecho a mi posición? Imagino que la ha comprometido significativamente, respondí. Al igual que el descubrimiento de tu aventura comprometió nuestro matrimonio. Su expresión cambió. La ira dio paso a algo más calculador. Mark siempre había sido un oportunista nato. Era lo que lo hacía valioso para Griffin Capital. Caroline, dijo, su voz suavizándose mientras finalmente tomaba asiento frente a mí. Cometí un error. Uno, terrible. Estaba estresado por el acuerdo, por el embarazo, por todo cambiando a la vez. Se inclinó hacia adelante. Pero podemos superar esto. No necesitamos abogados, no necesitamos divorciarnos. Lo estudié en silencio. 6 años de matrimonio me habían enseñado a leer cada matiz de sus expresiones. La leve tensión alrededor de sus ojos,
el tono cuidadosamente modulado, la forma en que su mirada volvía constantemente a los objetos valiosos en la habitación, reevaluando mi valor con cada vistazo. No quieres volver conmigo, Mark. Quieres acceso al nombre Bennett y a la fortuna, ahora que sabes que existen. Coloqué una mano protectora sobre mi pequeño vientre, y quizás influencia en las negociaciones de custodia y manutención infantil. Sus ojos se abrieron brevemente, una señal inequívoca de que había acertado. Eso no es cierto, protestó. Me importa nuestra familia, lo cual explica por qué estabas dispuesto a dejarme la semana pasada por Stephanie. Negué con la cabeza. ¿Ella ya sabe de tu cambio de corazón? ¿O sigue esperando mientras exploras esta opción? ¿Más lucrativa? La expresión de Mark se endureció. Has cambiado, Caroline. No, Mark. Simplemente he dejado de ocultar las partes de mí misma que nunca te molestaste en ver. Me puse de pie, señalando el final de nuestra conversación. Mi abogada se reunirá con la tuya mañana a las 10:00. Cualquier discusión sobre nuestro futuro debe tener lugar allí. Esto no ha terminado, dijo levantándose también. Terminó el momento en que pediste el divorcio mientras yo llevaba a nuestro hijo. Caminé hacia la puerta de la biblioteca. La señora Chen te acompañará a la salida. Después de que se fue, regresé a la ventana, observando hasta ver su figura salir a la Quinta Avenida. Se detuvo un momento, mirando hacia el edificio antes de girar y caminar hacia Madison Avenue, ya con el teléfono pegado a su oído. Mi propio teléfono vibró con un mensaje de Catherine. El nombre. Abogado de Mark solicitó una llamada urgente. Dice que quiere discutir términos antes de la reunión de mañana. Decliné, respondí simplemente. Perfecto, replicó. Nos vemos mañana a las 9:00 para prepararnos. La mañana llegó con un torbellino de actividad. El vuelo de mi abuela se había retrasado debido al clima en Palm Beach, pero había enviado al chofer de la familia para acompañarme al bufete de 1900 abogados. La señora Chen me ayudó a seleccionar un atuendo apropiado para la ocasión. Un vestido de maternidad a medida de Chanel en lana azul marino, con una chaqueta a juego, complementado con un sencillo collar de perlas Bennett. «Te pareces mucho a tu madre», dijo la señora Chen con aprobación mientras ajustaba la chaqueta. Fuerte. Las perlas Bennett habían pasado de generación en generación, usadas por las mujeres de mi familia en los momentos más significativos de sus vidas. Mi madre las había llevado en su boda, en el funeral de mi padre y durante reuniones especialmente difíciles de las distintas fundaciones que presidía. Hoy se sentían como una armadura. Catherine me esperaba en el vestíbulo de Lela Prentice & Barnes, 15 minutos antes de la reunión programada. Mark y Jennifer Oakes llegaron temprano. Me informó. Ya están en la sala de conferencias. Intentando establecer dominio mediante la puntualidad, comenté, recordando la afición de Mark por esas tácticas psicológicas en ambientes de negocios. No les servirá de nada, respondió Catherine, con la confianza de alguien que ha estado negociando divorcios de alto nivel desde antes de que Mark naciera. ¿Lista? Asentí, enderezando las perlas Bennett completamente. La sala de conferencias era todo nogal pulido y vistas a la ciudad, diseñada para proyectar poder y tradición. Mark y Jennifer Oakes estaban sentados en un lado de la larga mesa, ambos vestidos con trajes oscuros que prácticamente gritaban «profesionales financieros serios». La expresión de Mark cuando entré valió cada momento de los 6 años en que había mantenido en secreto mi verdadero trasfondo. Una mezcla de sorpresa, reevaluación y una ira rápidamente disimulada al verme vestida, no como la licenciada en Historia del Arte con la que se había casado, sino como la heredera Bennett, que siempre había sido Caroline, dijo, levantándose. «Te ves muy bien». «Gracias», respondí con frialdad, tomando el asiento que Catherine me ofreció. Jennifer Oakes tendría alrededor de 45 años, con la mirada aguda de una mujer que ha navegado por décadas las aguas infestadas de tiburones del derecho de familia en Nueva York. «Señorita Bennett», me saludó, usando deliberadamente mi apellido de soltera, reconociendo así el cambio en la dinámica de poder,
Soy Jennifer Oakes. Representaré al señor Morrison en este proceso. Señorita Oakes, asentí. Esta es Catherine Sanders, quien me representará. A mí Catherine y yo nos hemos cruzado antes, dijo Jennifer con cortesía profesional. ¿Comenzamos? Lo que siguió fue una auténtica clase magistral de negociación legal. Jennifer abrió con lo que denominó una propuesta generosa. Me ofrecía la casa de playa en Nantucket, una modesta pensión alimenticia para el niño y una pequeña liquidación, esencialmente lo que Mark había propuesto inicialmente. Catherine sonrió levemente y deslizó una contraoferta por la mesa. Los términos de mi clienta. Las cejas de Jennifer se alzaron apenas mientras revisaba el documento. Se inclinó para susurrar algo a Mark, cuyo rostro se volvió cada vez más pálido. Esto es absurdo, dijo finalmente, empujando el papel hacia adelante. ¿El 70% completo de nuestros bienes matrimoniales? ¿Restricciones a mis derechos de visita? ¿En qué se basan? Adulterio, para empezar, respondió Catherine con calma. Abandono de una esposa embarazada. Intento de mala conducta financiera previa al divorcio. El intento de transferir $200,000 ayer, aclaré, manteniendo la mirada fija en Mark. Desde nuestra cuenta de inversiones conjunta a tu nueva cuenta personal. Su mandíbula se tensó. Ese dinero era mío. En realidad, era propiedad marital, corrigió Catherine. Y el intento de transferirlo después de ser informado de los procedimientos de divorcio constituye una violación de la buena fe. Jennifer colocó una mano de contención en el brazo de Mark. Demos un paso atrás. Claramente, hay activos importantes que no se revelaron inicialmente. Me miró fijamente. Quizá deberíamos centrarnos primero en establecer un panorama financiero claro antes de discutir la distribución. Eso parece razonable, aceptó Catherine. Mi clienta ha proporcionado divulgación financiera completa en la documentación presentada. Necesitaremos lo mismo del señor Morrison, incluyendo todas las cuentas, inversiones y cualquier activo offshore. La expresión de Mark titubeó. La transparencia financiera nunca había sido su punto fuerte, ni siquiera conmigo. Por supuesto, dijo Jennifer con suavidad. Lo proporcionaremos de inmediato. Mientras tanto, respecto a los acuerdos temporales mientras el divorcio avanza, mi clienta permanecerá en la residencia familiar, interrumpió Catherine. No, requiere manutención temporal del señor Morrison durante este periodo, ya que su ingreso es más que suficiente. Sin embargo, solicitamos que el tribunal reconozca su derecho exclusivo a tomar decisiones médicas respecto al embarazo y al nacimiento del niño. Mark se inclinó hacia adelante. Tengo derechos como padre. Derechos que estabas dispuesto a minimizar hace apenas unos días cuando pediste el divorcio y ofreciste solo una pensión como tu contribución a la vida de nuestro hijo, respondí, manteniendo la voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con quebrarla. La reunión continuó durante otra hora, estableciendo límites preliminares y acuerdos. Mark se mostró cada vez más frustrado a medida que cada uno de sus intentos de manipulación era contrarrestado por las réplicas experimentadas de Catherine, respaldadas ahora por el considerable apalancamiento de mi posición financiera. Cuando la reunión concluyó, Jennifer solicitó unos minutos a solas con Catherine para discutir la programación, dejando a Mark y a mí en la sala de conferencias. Pudiste habérmelo dicho, dijo después de un momento de tenso silencio. ¿Decirte qué, Mark? ¿Sobre mi familia? ¿Sobre mi fondo fiduciario? Negué con la cabeza. ¿Habría importado hace 6 años? ¿Me habrías tratado de forma diferente si hubieras sabido que era Caroline Bennett en lugar de solo Caroline? Por supuesto que no, respondió, automáticamente. Pero ambos sabíamos que era una mentira. Te casaste con la empleada del museo con un título en Historia del Arte. Estabas conforme con eso, hasta que apareció algo más brillante. Tomé mi bolso, preparándome para irme. Ahora estás reevaluando tus opciones basándote en nueva información financiera. Es lo que haces profesionalmente, después de todo, evaluar activos y pasivos. Eso no es justo.
Tampoco lo es abandonar a tu esposa embarazada por tu asistente de 26 años. Me puse de pie, una mano instintivamente protegiendo mi vientre. La diferencia es que no soy el pasivo que pensaste que era. Cuando me giré para marcharme, Mark dijo en voz baja: Los socios me han puesto en periodo de prueba. El acuerdo con Marcus se suponía que sería mi camino hacia la sociedad senior. Me detuve en la puerta. Las acciones tienen consecuencias, Mark. Tanto profesionales como personales. Caroline, Su. Voz había perdido su habitual tono seguro. ¿Qué es lo que realmente quieres de todo esto? Consideré seriamente la pregunta. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Seguridad? Quiero lo mejor para nuestro hijo, respondí finalmente. Y quiero no volver a ser subestimada por alguien que afirmaba amarme. Catherine me esperaba en el pasillo. Una primera ronda productiva, comentó mientras caminábamos hacia el ascensor. Jennifer es una oponente formidable, pero sabe que están en terreno inestable, y Mark está reevaluando su posición con cada nueva pieza de información. Catherine presionó el botón del lobby. Los hombres como él son predecibles en ese sentido. Para la próxima semana tendrá una estrategia completamente nueva basada en mi apellido, en todo. La conexión Bennett, el cargo en la Fundación Marcus, el fideicomiso. Catherine me lanzó una mirada evaluadora. ¿Estás lista para lo que viene? Porque no se rendirá fácilmente, especialmente ahora que sabe lo que está en juego. Las puertas del ascensor se abrieron al vestíbulo de mármol. A través de las puertas de vidrio, podía ver el automóvil de mi abuela esperando, el chofer, de pie junto a él. Soy una Bennett, respondí, enderezando los hombros. Hemos estado lidiando con hombres como Mark por generaciones. Mientras cruzábamos el vestíbulo, mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Diana Marcus. La Junta aprobó tu nombramiento por unanimidad. Lo anunciaremos el lunes. Robert dice que te informe que los socios de Griffin Capital están en pánico. Al parecer, alguien ha visto cuestionado su criterio profesional. Sonreí, guardando el teléfono en mi bolso. Mark siempre había subestimado el poder de las conexiones, las conversaciones silenciosas en las galas benéficas, las relaciones construidas, a través de puestos en juntas directivas, las redes que operaban bajo la superficie de la sociedad neoyorquina. Eligió a Stephanie pensando que yo era la más fácil de descartar. Ahora estaba descubriendo que algunos errores no pueden deshacerse, solo sobrevivirse, y la supervivencia le iba a costar caro. El anuncio de mi nombramiento como nueva directora de integración de artes en la Fundación Marcus llegó el lunes por la mañana, mediante un comunicado de prensa que envió ondas a través de los círculos filantrópicos de Nueva York. Para el mediodía, mi bandeja de entrada se había desbordado con mensajes de felicitación de personas que apenas conocía. Miembros de juntas de distintas organizaciones benéficas, propietarios, de galerías y directores de museos, de repente ansiosos por programar almuerzos. Los buitres están circulando, comentó mi abuela, bajándose las gafas para leer la sección social del New York Times donde había salido la noticia. Eleanor Bennett había llegado de Palm Beach la noche anterior, irrumpiendo en el apartamento con la energía de alguien la mitad de su edad, seguida por su asistente personal y una montaña de equipaje. No todos son buitres, dije, sorbiendo mi té de hierbas aprobado para el embarazo. Algunos son genuinamente solidarios. 3, quizá, replicó mi abuela con la brutal honestidad que la había hecho temida y respetada entre la élite neoyorquina. El resto huele el dinero y la oportunidad. Dejó el periódico a un lado. Hablando de buitres, ¿cuál es la última novedad con Mark? Compartí la actualización matutina de Catherine. Mark había contratado a un investigador privado para indagar en mis antecedentes, probablemente buscando alguna ventaja. También había solicitado una valoración completa de todos los activos matrimoniales, una expedición de pesca, diseñada para identificar cualquier cosa que pudiera reclamar como propiedad conjunta. Tácticas estándar. Mi abuela olfateó con desdén.
Tu abuelo se enfrentó a cosas peores cuando los Stallworth intentaron apoderarse de nuestros intereses navieros en el 72. Alcanzó la delicada tetera de porcelana y rellenó su taza. La diferencia es que Richard Bennett ya los había superado antes de que siquiera se dieran cuenta de que estaban en una pelea. Como padre, como hija, sugerí con una pequeña sonrisa. Exactamente, respondió Gran, sus ojos brillando de aprobación. Ahora cuéntame sobre esa reunión con Robert Marcus esta tarde. La sede de Marcus Technologies ocupaba los 10 pisos superiores de una reluciente torre en Midtown, a diferencia del ostentoso oro y mármol que caracterizaba muchas oficinas corporativas. La estética de Marcus era discreta, iluminación suave, maderas cálidas y arte contemporáneo de calidad de museo que hablaba de gusto refinado más que de riqueza ostentosa. La oficina de esquina de Robert ofrecía vistas panorámicas del horizonte, de Manhattan, pero fue el arte en sus paredes lo que captó de inmediato mi atención. Un pequeño lienzo de Helen Frankenthaler, vibrante en azules y verdes, y lo que parecía ser un boceto temprano de Rothko. «Tienes buen ojo», comentó Robert, siguiendo mi mirada. «El Frankenthaler fue un regalo de aniversario de Diana para mí. El Rothko lo adquirí en los años 90, cuando todavía se subvaloraban sus primeras obras. Son exquisitas», dije sinceramente. «Elecciones perfectas para este espacio. Precisamente por eso quería reunirme aquí en lugar de en las oficinas de la Fundación», explicó Robert, señalando el área de descanso donde Diana ya me esperaba. «Tu puesto servirá de puente entre nuestro programa corporativo de artes y las iniciativas culturales de la Fundación. Quería que vieras ambos entornos». Durante la siguiente hora, discutimos el alcance de mi nuevo rol. Supervisar las adquisiciones de arte tanto para los espacios corporativos como para las instalaciones públicas apoyadas por la Fundación. Desarrollar programas de educación artística para el ala infantil del hospital y crear oportunidades de participación comunitaria a través del marco cultural existente de Marcus. «El paquete de salario y beneficios está detallado aquí», dijo Diana, deslizando una carpeta de cuero sobre la mesa de centro, incluyendo seguro de salud que cubre todas las necesidades prenatales y de maternidad, horarios de trabajo flexibles y una oficina dedicada en ambas ubicaciones. Revisé el documento, momentáneamente atónita por la cifra de la compensación. Era sustancialmente mayor de lo que había anticipado, el tipo de salario ejecutivo que me daría independencia financiera total, incluso sin recurrir a mi fondo fiduciario. «Esto es extremadamente generoso», logré decir. «Es acorde al puesto y a tus cualificaciones», respondió Robert con naturalidad. «En Marcus valoramos la experiencia como corresponde». Tras finalizar los detalles del empleo, nuestra conversación derivó hacia temas más personales. Diana había organizado una visita privada al sitio de construcción del ala infantil del hospital más adelante en la semana, y ambos Marcus habían sido invitados a una próxima inauguración de galería que presentaría varias piezas de la colección de mi padre. «Hablando de tu colección», dijo Robert, su tono volviéndose más serio. «Diana mencionó que tu padre adquirió varias obras de los pioneros tecnológicos, específicamente los diagramas de WNC. Sí, los bocetos originales del primer Apple Pony». Asentí, recordando los dibujos, técnicos enmarcados que mi padre había comprado en subasta a principios de los 2000, junto con algunas de las primeras hojas de codificación de Microsoft. Mi padre tenía una fascinación por la intersección entre la tecnología y el arte. «Serían una pieza central excelente para nuestro museo de innovación», comentó Robert. «Hemos estado recolectando artefactos de los primeros días de la computación personal, no por su valor monetario, sino por su importancia histórica. Si alguna vez consideraras permitir su exhibición, estaría encantada de prestarlos», ofrecí. «Actualmente, están en almacenamiento climatizado. Mi padre habría preferido que fueran vistos y apreciados». Mientras concluíamos nuestra reunión, la asistente de Robert apareció con un mensaje discreto. Se excusó brevemente, regresando con una expresión de neutralidad profesional que no lograba ocultar del todo su satisfacción.
Un desarrollo interesante, comentó al sentarse nuevamente. La junta directiva de Griffin Capital acaba de anunciar una reestructuración de su equipo de adquisiciones, efectiva de inmediato. Diana levantó una ceja. «Mark, reasignado a su división de ventas minoristas nacionales», confirmó Robert, echándome una mirada. Técnicamente no es una degradación, pero ciertamente es un cambio significativo desde liderar su estrategia de adquisiciones tecnológicas. Absorbí la información con emociones encontradas. Las consecuencias profesionales para las acciones de Mark parecían adecuadas, aunque no sentía alegría por la caída de otro ser humano, incluso uno que me había herido profundamente. «Su pérdida es nuestra ganancia», dijo Diana, apretándome la mano. «Estamos ansiosos por tu incorporación oficial el próximo lunes». Mientras el automóvil de mi abuela se alejaba del edificio Marcus, mi teléfono sonó con su tono de llamada personalizado. «Estaba a punto de llamarte», respondí. «He aceptado el puesto en la Fundación Marcus». «Excelente sincronización», respondió Catherine. «El abogado de Mark acaba de comunicarse. Están solicitando una conferencia de conciliación fuera de los tribunales. Solo los 4. ¿Por qué?» «Supongo que está sintiendo la presión profesional y quiere resolver esto discretamente antes de que afecte aún más su carrera». La voz de Catherine tenía una nota de satisfacción profesional. «¿Te funcionaría mañana por la tarde?» Acepté la hora de la reunión y luego llamé a mi abuela para actualizarla. Se mostró encantada con la noticia sobre el ajuste de carrera de Mark. «La división minorista», se rió, «donde van a morir los analistas jóvenes prometedores». Richard habría apreciado la poesía de eso. Cuando regresé al apartamento, encontré a la señora Chen supervisando la entrega de varios grandes muebles para la habitación del bebé. Mi abuela había pasado la mañana ordenando una cuna personalizada a un fabricante, francés de quinta generación, quien le debía un favor a la familia Bennett de algún antiguo acuerdo comercial. «Gran, esto es demasiado», protesté, pasando la mano por la exquisitamente tallada cuna de cerezo. «Tonterías», replicó ella desde su sitio en el banco de la ventana. «Los niños Bennett duermen en cunas. Bennett. Es tradición». Mientras discutíamos los colores para la habitación del bebé y la ubicación de la cuna, el portero llamó para anunciar otra visita. «El señor Andrew Caldwell desea ver a la señorita Caroline Andrew, el padrino de boda de Mark». El abogado que inicialmente había preparado los papeles de divorcio antes de desaparecer misteriosamente cuando Catherine entró en escena. «Que suba», decidí tras un momento de consideración. Llegó luciendo visiblemente incómodo, su habitual actitud confiada de abogado, reemplazada por una torpe vacilación. Andrew había sido una presencia constante en nuestras vidas durante años, cenas, fines de semana en los Hamptons. Su esposa Melanie era una de mis amigas, más cercanas, hasta ahora. Caroline me saludó, aceptando mi invitación para sentarse en la biblioteca. Esto ha sido toda una revelación. Su mirada recorrió las ediciones raras y el arte de calidad de museo que adornaba las paredes. «Sí, bueno, todos tenemos nuestros secretos», respondí, permaneciendo de pie para mantener la ligera ventaja de poder. «¿Qué puedo hacer por ti, Andrew?». Se removió en su asiento. «Quería verte personalmente para explicarte por qué me recusé de tu caso». «¿Conflicto de interés profesional o lealtad a Mark?». «Ninguna, en realidad». Andrew parecía genuinamente preocupado. Cuando Catherine Sanders presentó los papeles y me di cuenta de quién eras realmente, de quién era tu familia, supe que estaba fuera de mi profundidad. El derecho familiar que involucra estructuras fiduciarias. Bennett no es mi especialidad. Lo estudié, tratando de determinar su sinceridad. Pudiste haberme dicho eso desde el principio, en lugar de preparar los papeles de divorcio de mi esposo, sin una sola advertencia hacia mí. Lo sé. Tuvo la decencia de lucir avergonzado. Mark se acercó a mí de manera confidencial. Como su abogado,
Estaba obligado por el privilegio profesional. ¿Y cómo nuestro amigo? ¿Qué te ataba entonces? La mirada de Andrew cayó a sus manos. Me lo merezco. Por lo que vale, le aconsejé que no siguiera adelante. Le dije que estaba cometiendo un error catastrófico. Pero aún así preparaste los papeles. Es mi trabajo. Levantó la vista. Pero no sabía que estabas embarazada hasta que vi las presentaciones judiciales. Mark nunca mencionó ese detalle. Esta revelación me sorprendió. ¿Presentó los papeles de divorcio sin decirle a su abogado que yo llevaba a su hijo? Andrew asintió con gravedad. Dijo que se separaban por diferencias irreconciliables. Solo conocí toda la historia después de que Catherine presentó su demanda, y Stephanie tampoco la mencionó. Aunque tenía mis sospechas, Andrew suspiró pesadamente. Caroline, no estoy aquí para defender a Mark. Lo que hizo fue indefendible. Estoy aquí porque Melanie está preocupada por ti, y no sabe si todavía es bienvenida en tu vida, dado que yo representé inicialmente a Mark Melanie. Habíamos sido amigas desde mis primeros días en el museo, mucho antes de conocer a Mark. Ella había sido quien nos presentó, de hecho, una conexión que probablemente ahora lamentaba profundamente. Dile a Melanie que siempre será bienvenida, dije finalmente. Esta situación no es su culpa. Andrew visiblemente se relajó. Gracias. Se sentirá aliviada. Vaciló. Luego añadió. Hay algo más que deberías saber sobre la situación actual de Mark. ¿Su reasignación a la división minorista? Levanté una ceja. Las noticias vuelan. Es más que eso. Los socios están cuestionando su juicio en general. El colapso del acuerdo con Marcus fue solo el catalizador. Andrew bajó la voz, a pesar de la privacidad de la sala. Hay rumores de una revisión, de la SEC, sobre algunos de sus acuerdos anteriores. Nada oficial todavía, pero esta era una información nueva y potencialmente significativa para nuestras negociaciones. ¿Por qué me dices esto? Andrew se puso de pie, preparándose para marcharse. Porque, a pesar de todo, me importan ambos. Y porque creo en la justicia. Se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo. La conferencia de conciliación de mañana. Está más desesperado de lo que imaginas. Recuerda eso. Después de que Andrew se fue, llamé inmediatamente a Catherine para transmitirle la información sobre el posible interés de la SEC en los tratos pasados de Mark. Eso explica el repentino impulso por llegar a un acuerdo, dijo pensativa. Quiere resolver esto antes de que cualquier problema regulatorio se haga público. Fortalecería considerablemente tu posición si enfrenta sanciones profesionales durante el proceso de divorcio. ¿Entonces deberíamos retrasarlo? No, necesariamente. Pero deberíamos ajustar nuestras demandas teniendo en cuenta esta nueva información. El tono de Catherine se volvió contemplativo. ¿Qué es lo que realmente quieres de este divorcio, Caroline? Dejando de lado el dolor y la ira, ¿cuál sería tu resultado ideal? Consideré la pregunta cuidadosamente. Seguridad financiera para mi hijo. Protección contra futuros intentos de Mark de utilizar la custodia como arma para acceder al nombre, o los recursos Bennett y... hesité. Algún tipo de reconocimiento de lo que hizo. No solo a mí, sino también a nuestro hijo. No castigo financiero. Eso parece estar ocurriendo sin necesidad de mi intervención, respondí, pensando en la espiral descendente de la carrera de Mark. No necesito ni quiero su dinero. Entendido. Revisaré nuestra posición para la reunión de mañana. Catherine hizo una pausa. Una cosa más. Los investigadores han confirmado que la relación de Mark con Stephanie comenzó hace aproximadamente 8 meses. 8 meses. Mientras yo me sometía a tratamientos de fertilidad. Mientras inyectaba hormonas en mi cuerpo cada noche, soportando procedimientos dolorosos y llorando ante pruebas de embarazo negativas. Todo con el aparente apoyo y participación de Mark. La traición cortaba más profundo de lo que jamás habría imaginado. Caroline.
La voz de Catherine me trajo de vuelta al presente. ¿Estás bien? Lo estaré, logré decir. Nos vemos mañana a las 2. Esa noche, sola en lo que ahora era mi elegante dormitorio, antes de mi abuela, me permití procesar por completo esta nueva información. 8 meses de engaño. 8 meses regresando de 1907, la cama de otra mujer para sostener mi mano durante citas médicas, para administrarme inyecciones, para consolarme tras ciclos fallidos. La profundidad de la traición era asombrosa. Me acurruqué alrededor de mi pequeño vientre, susurrando promesas a la diminuta vida que crecía dentro de mí, promesas de honestidad, de protección y de un legado familiar de fortaleza, no de engaño. La mañana trajo consigo una renovada determinación. Me vestí cuidadosamente para la conferencia de conciliación, con un traje de maternidad a medida que transmitía tanto la sofisticación Bennet como la suavidad maternal. Gran aprobó mi elección con un decidido asentimiento. Recuerda, me aconsejó mientras me preparaba para salir en una negociación. El silencio suele ser más poderoso que las palabras. Deja que él llene los vacíos incómodos. La conferencia tuvo lugar en un lugar neutral, una sala privada en el Harvard Club, organizada por Jennifer Oakes. Cuando Catherine y yo llegamos exactamente a las 2, Mark y Jennifer ya estaban sentados a la mesa de caoba pulida. Mark lucía terrible. Su habitual apariencia impecable había decaído notablemente. Su traje a medida estaba ligeramente arrugado, tenía ojeras oscuras bajo los ojos y su cabello, normalmente perfectamente arreglado, mostraba signos de descuido. Las presiones profesionales claramente estaban cobrando factura. Caroline me saludó, levantándose a medias antes de dejarse caer de nuevo en su silla. Gracias por aceptar reunirte. Catherine y yo tomamos asiento, disponiendo nuestros materiales con deliberada precisión. Yo permanecí en silencio, siguiendo el consejo de Gran, dejando que el peso de la ansiedad de Mark llenara la habitación. Hemos preparado una propuesta de acuerdo revisada, comenzó Jennifer, deslizando carpetas sobre la mesa. El señor Morrison está dispuesto a hacer concesiones significativas en interés de una resolución amistosa. Catherine revisó el documento con eficiencia profesional. Interesante. Aceptación completa de los términos de custodia propuestos por la señorita Bennet, aumento del monto de manutención infantil, renuncia a cualquier reclamo sobre la propiedad de Nantucket. Levantó la vista. ¿Qué motivó esta repentina generosidad? Mark y Jennifer intercambiaron miradas antes de que él carraspeara. He tenido tiempo para reflexionar sobre mis acciones. Entiendo el daño que he causado y quiero hacer las cosas bien. La sala cayó en silencio. Catherine me alzó una ceja, señalándome que el turno de hablar era mío. 8 meses, dije en voz baja, encontrando la mirada de Mark por primera vez. Has estado viendo a Stephanie durante 8 meses. Su rostro palideció ligeramente. Caroline, 8 meses durante los cuales me sometí a tratamientos de fertilidad. 8 meses de inyecciones hormonales, de citas médicas, de decepciones. Mi voz permaneció firme, a pesar de la emoción detrás de las palabras. 8 meses de construir tableros de Pinterest para la habitación del bebé, de leer libros de crianza, de planificar una familia que, aparentemente, nunca quisiste. Mark bajó la mirada hacia sus manos. Fue un error. Un error es olvidar un aniversario o comprar la marca equivocada de café, respondí. 8 meses de engaño sostenido, viendo a tu esposa someterse a procedimientos médicos para concebir tu hijo. Es una elección. Una serie de decisiones diarias. Catherine colocó una mano suave sobre mi brazo, recordándome mantener el enfoque en los asuntos legales, en lugar de caer en una confrontación emocional. Asentí ligeramente, reconociendo su guía. Su oferta de acuerdo aborda muchas de nuestras preocupaciones, pero falta algo crucial. ¿Qué es?, preguntó Jennifer,
cuando Mark permaneció en silencio. Responsabilidad, dije simplemente. No solo financiera, sino también pública. La cabeza de Mark se alzó de golpe. ¿Qué significa eso? Catherine retiró un documento de su portafolio. Hemos preparado una contrapropuesta. Los términos financieros y de custodia son aceptables, con modificaciones menores. Sin embargo, hemos añadido una cláusula de moralidad respecto al comportamiento del señor Morrison durante las visitas con el niño, incluyendo una prohibición de presentar al niño a M. Rogers o cualquier otra pareja romántica sin aprobación previa por escrito hasta que el niño cumpla 5 años. Eso es innecesariamente restrictivo, protestó Jennifer. ¿De verdad?, replicó Catherine, con un tono perfectamente profesional. Dado el patrón demostrado por el señor Morrison de juicio deficiente respecto a sus obligaciones familiares, creemos que estas protecciones son totalmente apropiadas. Mark se inclinó hacia su abogada, susurrándole urgentemente. Tras un breve y tenso intercambio, Jennifer enderezó su postura. Podríamos considerar dichos términos con un período de caducidad definido, concedió. ¿Qué más? Un reconocimiento formal de culpabilidad. En la presentación del divorcio, continuó Catherine. Específicamente, adulterio y abandono durante el embarazo. Absolutamente no, respondió Jennifer de inmediato. Eso sería perjudicial a nivel profesional. ¿Más perjudicial que una investigación de la SEC?, pregunté en voz baja. La sala quedó en silencio. La expresión de Mark pasó de la sorpresa a una alarma cuidadosamente controlada. No sé a qué te refieres, dijo Jennifer, pero su tono carecía de convicción. No juguemos, intervino Catherine con suavidad. Estamos al tanto del interés regulatorio potencial en ciertos acuerdos que supervisó el señor Morrison. Nada puede llegar a concretarse, por supuesto, pero los procesos de divorcio contenciosos tienden a invitar un escrutinio adicional en todos los aspectos de la vida de una persona, tanto profesional como personal. Mark y Jennifer volvieron a conferenciar en susurros urgentes. Cuando terminaron, Mark me miró directamente. ¿Qué es lo que realmente quieres, Caroline?, preguntó, repitiendo la misma pregunta que me había hecho después de nuestra primera reunión. Lo que siempre he querido, respondí honestamente. Una familia basada en el respeto mutuo y la integridad. Dado que eso ya no es posible contigo, quiero proteger a nuestro hijo de cualquier daño adicional y crear una base estable para su futuro. Mantuve su mirada sin pestañear. El reconocimiento de culpa no se trata de castigarte, Mark. Se trata de establecer la verdad como base para todo, lo que venga después, incluida nuestra relación como padres compartidos. Algo cambió en su expresión, quizás el primer momento genuino de reflexión que había visto en él desde que comenzó toda esta pesadilla. Aceptaré, dijo finalmente, ignorando el intento de su abogada de intervenir, con la condición de que permanezca únicamente en los archivos legales, no en ninguna declaración pública. De acuerdo, replicó Catherine antes de que pudiera hablar. No tenemos interés en la humillación pública, solo en la claridad legal. El resto de la reunión se centró en finalizar los aspectos técnicos de nuestro acuerdo. Cuando concluimos, 3 horas más tarde, teníamos el marco de un acuerdo que protegía los intereses de mi hijo, al mismo tiempo que permitía a Mark preservar lo que quedaba de su reputación profesional. Mientras nos preparábamos para salir, Mark pidió un momento a solas. Catherine me lanzó una mirada de consulta, pero asentí. 5 minutos, dijo, recogiendo sus materiales. Estaremos justo afuera. Cuando la puerta se cerró tras nuestras abogadas, Mark pareció desinflarse ligeramente, dejando caer el barniz profesional para revelar un agotamiento genuino. Sabías acerca de la fortuna Bennett todo el tiempo, dijo finalmente, durante todo nuestro matrimonio. Sí, ¿por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué vivir como vivimos cuando podrías haber tenido? Hizo un gesto vago alrededor. Todo esto, porque quería una pareja que me valorara por quien soy,
no por mi apellido o mis recursos. Apoyé mis manos protectivamente sobre mi vientre. Quería saber quién eras realmente, y ahora lo sabes. Las palabras flotaron entre nosotros, pesadas de implicación. Ahora lo sé, asentí en voz baja. Mark pasó una mano por su despeinado cabello. Por lo que vale, sí te amé, Caroline, al principio. Te creo. Pero el amor sin integridad no es suficiente. Me levanté, recogiendo mis pertenencias. El apellido Bennett y los recursos no cambiaron quién soy, Mark. Así como Stephanie y las presiones profesionales no cambiaron quién eres tú. Simplemente lo revelaron. Cuando llegué a la puerta, me llamó. La investigación de la SEC no es lo que piensas. Tomé algunas decisiones agresivas, pero nada ilegal. Me giré una última vez. Por tu bien, espero que eso sea cierto. Nuestro hijo merece que ambos padres mantengan su dignidad, incluso por separado. Afuera, en el pasillo revestido, de madera del Harvard Club, Catherine me esperaba. ¿Y bien?, preguntó mientras caminábamos hacia el ascensor. Tenemos un marco con el que podemos vivir, respondí. Y creo que hemos visto el final de la resistencia de Mark. Catherine asintió, aprobando. Lo manejaste magistralmente. Tu padre estaría orgulloso. Mientras descendíamos en el ascensor, sentí moverse al bebé, un sutil aleteo que podría haberse confundido con nerviosismo si no hubiera estado prestando atención. Mi primera sensación clara de movimiento. Un recordatorio de que, a pesar de las decisiones de Mark, algo hermoso estaba emergiendo de nuestro matrimonio roto. Cuando regresé al apartamento, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre Central Park. Gran me esperaba en la biblioteca, una tetera a su lado y una mirada de complicidad en sus ojos. ¿Y bien?, y preguntó mientras me hundía agradecida en la silla frente a ella. Casi está hecho, respondí, aceptando la taza que me ofrecía. No el final que esperaba, pero quizás el que necesitábamos. Los finales son solo principios disfrazados, replicó. Gran con la sabiduría de sus 84 años. La pregunta es, ¿qué principio escogerás ahora? Como si respondiera, mi teléfono sonó con un correo electrónico de Diana Marcus. Detalles finales sobre mi oficina, la fecha de inicio y mis primeros proyectos. Un nuevo capítulo profesional. El bebé volvió a moverse bajo mi mano. La promesa, del comienzo más importante de todos, y en algún rincón de mi corazón, empezaba a formarse una certeza silenciosa. Esta no era la historia familiar que había planeado, pero quizás era la historia que estaba destinada a vivir, una donde los desafíos revelaban fuerzas que no sabía que poseía, y donde la traición finalmente conducía a una autenticidad más profunda. El legado Bennett continuaría, no a través del matrimonio. Había perdido, pero a través del hijo que criaría y de la vida que reconstruiría, más fuerte, más sabia y completamente en mis propios términos, encontraría mi verdadera victoria. 3 meses pasaron con notable rapidez. El invierno se instaló sobre Nueva York, transformando Central Park en un paraíso cubierto de nieve, visible desde las ventanas de mi apartamento. Con 8 meses de embarazo, me había adaptado a un ritmo que equilibraba mis nuevas responsabilidades profesionales con los preparativos para la llegada del bebé. El divorcio se finalizó con una eficiencia sorprendente una vez que Mark aceptó los términos que habíamos negociado. Tal como Catherine había predicho, el posible escrutinio de la SEC había resultado ser una palanca poderosa. No porque Mark hubiera cometido algo ilegal, como finalmente concluyó la investigación, sino porque la atención adicional había dañado irremediablemente su posición en Griffin Capital. La documentación llegó esta mañana, anunció Catherine durante nuestra llamada semanal de seguimiento. Desde las 9:17 a.m., eres oficialmente Caroline Bennett de nuevo, mujer soltera, y pronto, madre. Coloqué una mano sobre mi ya prominente vientre, sintiendo los movimientos vigorosos que se habían vuelto cada vez más pronunciados. ¿Cómo se siente ser libre incluso antes de que llegues?
susurré a mi hijo por nacer. Caroline, ¿sigues ahí? La voz de Catherine me devolvió a la conversación. Sí, perdón. Solo hablándole al bebé. Me acomodé en mi asiento, intentando encontrar una posición cómoda. Mark firmó el acuerdo final de custodia, todo ejecutado. Derechos estándar de visita, una vez que el niño tenga 3 meses. Visitas supervisadas antes de eso. Y todas las cláusulas de protección que discutimos. Catherine hizo una pausa. También incluyó una carta personal que fue presentada ante el tribunal. ¿Quieres que te la lea? Vacilé. Mark y yo habíamos comunicado exclusivamente a través de nuestros abogados desde la conferencia de conciliación. Lo último que supe era que había aceptado un puesto en una firma más pequeña en Boston, un descenso significativo respecto a su trayectoria de socio en Griffin Capital, pero un nuevo comienzo lejos del daño profesional sufrido en Nueva York. Sí, decidí finalmente. Me gustaría escucharla. Catherine carraspeó. A la honorable jueza Michaels y a la señorita Caroline Bennett. Por la presente reconozco toda la responsabilidad por la disolución de mi matrimonio. Mis acciones fueron inexcusables, especialmente considerando el embarazo de mi esposa. Aunque ninguna palabra puede deshacer el daño causado, deseo dejar constancia de mi profundo arrepentimiento y de mi compromiso de cumplir con todas las obligaciones parentales hacia nuestro hijo, con integridad y constancia. No pido perdón, solo la oportunidad de ser un padre responsable a pesar de mis fracasos como esposo. Respetuosamente, Mark Morrison. El silencio se extendió entre nosotras mientras absorbía sus palabras. Es más de lo que requeríamos, señaló Catherine. El reconocimiento de culpa habría sido suficiente para el tribunal. Sí, asentí en voz baja. Lo es. Tras terminar la llamada, deambulé por la ahora terminada habitación del bebé. La cuna familiar Bennett ocupaba el centro, su madera de cerezo brillando bajo la luz invernal. Las paredes habían sido pintadas en un suave verde salvia, adornadas con arte cuidadosamente seleccionado, incluyendo una serie de grabados japoneses que habían colgado en mi propia habitación de infancia. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Diana Marcus. El comité aprobó tu propuesta para la instalación del ala infantil del hospital. El BOR está impresionado con tu visión. Descansa este fin de semana. Orden médica. El puesto en la Fundación Marcus había resultado ser todo lo prometido. Y más. Mi programa de integración artística para el hospital infantil ya recibía atención nacional, con varias instituciones médicas solicitando consultas sobre iniciativas similares. Gran apareció en la puerta, impecablemente vestida como siempre, a pesar de afirmar estar descansando durante su estancia prolongada en Nueva York. El Monet luce perfecto allí, comentó, asintiendo hacia la pequeña acuarela que había colgado frente al cambiador. Algo hermoso para que el bebé lo contemple. ¿Crees que es demasiado valioso para una habitación de bebé? Pregunté, ajustando un cojín en el banco de la ventana. Gran, resopló con elegancia. El arte está hecho para vivirse, no para guardarse bajo llave. Tu padre entendía eso. Además, los bebés Bennett siempre han estado rodeados de belleza. Se acomodó en la mecedora, su postura perfecta, a pesar de sus 84 años. Hablando de tu padre, Thomas Harrington llamó. El desempeño trimestral del fideicomiso superó las expectativas. Eso son buenas noticias. El fondo educativo para el bebé ya está completamente asignado. Los ojos de Gran brillaron. Harvard, Yale o Princeton, tu elección. Aunque sigo sosteniendo que la tradición Bennett en Yale nos ha servido bien. Me reí, colocando una mano en la parte baja de mi espalda para aliviar la molestia persistente. Dejemos que nazca el bebé antes de elegir universidad, ¿de acuerdo? El timbre sonó, y la señora Chen apareció momentos después. Señorita Caroline, la señorita Melanie Caldwell está aquí para verla. Melanie estaba de pie en el vestíbulo,
luciendo insegura, sosteniendo una bolsa de regalo y mirando alrededor, con una mezcla de asombro mal disimulado ante la grandeza del apartamento. A pesar de la seguridad de Andrew de que seguía siendo bienvenida en mi vida, esta era su primera visita desde mi separación de Mark por Caroline, exclamó, abrazándome torpemente alrededor del vientre. «Te ves increíble. Enorme, querrás decir», respondí con una sonrisa. La conduje a la biblioteca, donde se había dispuesto el té. «Pero estás sana. ¿Cómo estás?», preguntó Melanie. Los primeros momentos fueron tensos, ambas evitando cuidadosamente mencionar a Mark o el papel de Andrew en el divorcio. Poco a poco, mientras sorbíamos té e intercambiábamos noticias sobre amigos en común, la tensión comenzó a disiparse. «Te he echado de menos», admitió finalmente Melanie. «He estado tan preocupada, pero no sabía si, después de todo lo de Andrew, tú no eres responsable de las decisiones profesionales de tu esposo», la aseguré, ni tampoco de las personales de Mark. Se relajó visiblemente. «¿Has oído que se ha mudado a Boston? Catherine me lo mencionó», respondí, manteniendo un tono neutral. «Está cambiado, ahora. Humilde». Melanie vaciló. «Andrew dice que está en terapia, intentando entender por qué saboteó todo». Asentí, sin saber cómo responder. El viaje personal de Mark hacia la autoconciencia ya no era asunto mío, aunque por el bien de nuestro hijo esperaba que fuera genuino. «Basta de hablar de él», dijo Melanie decididamente, alcanzando la bolsa de regalo. «Esto es para el bebé, de parte mía, no de nosotros». Dentro había una manta de lana cremosa, tejida a mano. «¿Tú la hiciste?», pregunté, conmovida por las incontables horas de trabajo que representaba. Durante todas esas noches en que Andrew trabajaba hasta tarde en Minomettisonta. «Casos», sonrió tímidamente. «Aprendí a tejer para mantenerme ocupada. Resulta que se me da bastante bien». Mientras seguíamos conversando, me di cuenta de cuánto había extrañado su amistad. Melanie había estado allí desde el principio, testigo de mi matrimonio, apoyo en mis luchas de fertilidad, y ahora, a pesar de las lealtades complicadas, aquí estaba, en el final y el nuevo comienzo. «¿Considerarías ser la madrina del bebé?», pregunté impulsivamente. Sus ojos se agrandaron. «¿De verdad? ¿Después de todo? ¿No sería incómodo con Mark?». «La vida es larga y compleja», respondí, repitiendo algo que solía decir mi padre. «Quiero que mi hijo esté rodeado de personas que demuestren integridad y lealtad. Tú has mostrado ambas, incluso en circunstancias difíciles». Las lágrimas asomaron a sus ojos. «Sería un honor». Después de que Melanie se marchó, prometiendo regresar para un baby shower organizado por Diana Marcus, me retiré a mi estudio para revisar algunas propuestas finales para la fundación. Trabajar hasta mi fecha de mi parto había sido mi decisión, apoyada por mis médicos, quienes confirmaron que mantenerme mentalmente activa era perfectamente saludable siempre que descansara adecuadamente. La señora Chen apareció con una bandeja ligera para cenar. «Ha estado trabajando durante 3 horas, señorita Caroline. Es hora de comer y descansar». Mientras cenaba, revisé mis correos electrónicos, deteniéndome en uno de una dirección desconocida. Mark Morrison, hainesglobal.com. Mi dedo dudó sobre el botón de eliminar antes de que la curiosidad se impusiera. Caroline. Recibí notificación de que el divorcio se ha finalizado hoy. Aunque acordamos comunicarnos únicamente a través de los abogados, hay cosas que siento que debo decirte directamente, aunque nunca respondas. Primero, felicidades por tu puesto en la Fundación Marcus. Diana mencionó tu proyecto para el ala infantil del hospital cuando nos encontramos accidentalmente en una conferencia financiera el mes pasado. Tu éxito es bien merecido y enteramente tuyo, algo que no supe reconocer durante nuestro matrimonio. Segundo, quiero disculparme nuevamente, no por razones legales, sino humanas.
Estos últimos 6 meses me han dado tiempo para reflexionar sobre quién me convertí durante nuestro matrimonio, y especialmente en su último año. El hombre que pidió el divorcio mientras llevabas a nuestro hijo es alguien de quien me avergüenzo. La terapia me está ayudando a entender las inseguridades y ambiciones que impulsaron mis elecciones, aunque comprender no justifica. Traicioné no solo nuestros votos, sino también la decencia humana básica que debería existir entre dos personas que alguna vez se amaron. He aceptado el puesto en Boston, en parte para darte espacio en Nueva York, tu ciudad, mucho más de lo que alguna vez fue mía. Honraré todos los acuerdos de custodia y nunca impugnaré tu rol principal en la vida de nuestro hijo. Finalmente, quiero que sepas que, a pesar de mi comportamiento inexcusable, estoy comprometido a ser una presencia positiva en la vida de nuestro hijo, no para ganar acceso a tu nombre o recursos familiares, como alguna vez temiste, sino porque es lo correcto. No me debes perdón ni siquiera una respuesta. Solo quería decirte estas verdades directamente una vez, antes de que emprendamos nuestros nuevos caminos separados. Con respeto y arrepentimiento, Mark. Leí el correo 2 veces, buscando agendas ocultas o manipulaciones, pero no encontré ninguna. Lo cerré sin responder, ni aceptando ni rechazando su rama de olivo. El tiempo revelaría si sus palabras reflejaban un cambio genuino o una contrición momentánea. El bebé pateó vigorosamente, como si expresara una opinión. Lo sé, murmuré. Es complicado. La vida casi siempre lo es. 2 semanas después, durante una ligera nevada que transformó Manhattan en un silencioso paraíso invernal, rompí fuente en plena videollamada de la fundación. Diana, que presenció el momento en pantalla, finalizó eficientemente la reunión y envió al médico de la familia Marcus para escoltarme al hospital Mount Sinai, donde ya había sido preparada una suite privada. Llama a Catherine, instruí a la señora Chen entre contracciones, y a gran ella, está en su almuerzo en el club. Las siguientes 12 horas pasaron en un torbellino de respiraciones controladas, profesionales médicos alentadores y la sorprendentemente poderosa presencia de mi abuela, quien a sus 84 años demostró una calma que me ancló en los momentos más desafiantes. Las mujeres Bennett hemos hecho esto por generaciones, me recordó, su peinado, normalmente perfecto, ligeramente despeinado mientras sostenía mi mano durante una contracción particularmente intensa. Tu bisabuela dio a luz a tu abuelo durante una tormenta de nieve, solo con la ayuda de una partera. Tú tienes a todo un equipo médico y opciones de epidural. Catherine llegó con los documentos prenatales y el plan de parto, asegurándose de que todos los aspectos legales fueran abordados, incluida la presentación inmediata de los documentos de custodia, física exclusiva, tal como se había establecido en nuestro acuerdo de divorcio. Mark llamó. Me informó en un momento de calma. Pidió ser notificado cuando naciera el bebé. Asentí a través de la niebla de concentración absoluta. Está bien. Debe saber cuándo nace su hijo. A las 3:17 a.m., después de un esfuerzo final heroico, mi hija llegó al mundo con un grito decidido que parecía anunciar su herencia Bennett, más claramente que cualquier prueba de ADN. Elizabeth Caroline Bennett, susurré mientras las enfermeras la colocaban sobre mi pecho. Habíamos acordado que el apellido de Mark no se transmitiría, otra concesión que había hecho durante nuestras negociaciones. Tenía mi cabello oscuro, el mentón de mi padre, y unos ojos que insinuaban el color de la familia de Mark, una combinación perfecta de herencias genéticas que la moldearían, pero no la definirían. Mientras el amanecer despuntaba sobre la ciudad, sostenía a mi hija dormida mientras Grant dormitaba en la silla de visitas. Catherine ya se había retirado, después de asegurar que toda la documentación legal estuviera presentada, y el flujo de personal médico se había calmado momentáneamente. Mi teléfono vibró suavemente con un mensaje de texto de un número de Boston. Felicidades por el nacimiento. De Elizabeth. Gracias por permitirme ser notificado. Respeto tu espacio y privacidad en este momento, y cumpliré todos los acuerdos de visita. Les deseo lo mejor.
Observé el rostro pacífico de Elizabeth, maravillándome de cómo alguien tan pequeño podía representar un cambio tan enorme en la dirección de la vida. 6 meses atrás, era una esposa embarazada a quien pedían el divorcio, convencida de que mi mundo se estaba derrumbando. Ahora era madre, directora de una fundación y una mujer que había descubierto fortalezas que no sabía que poseía. El fondo fiduciario Bennett había cambiado las tornas, pero no en la forma que había imaginado inicialmente. No se trataba del dinero en sí, sino de la confianza, los recursos y la libertad que me había proporcionado en un momento crucial. La seguridad financiera había creado el espacio para responder estratégicamente, no reaccionar impulsivamente, para proteger el futuro de mi hija, sin estar constreñida por necesidades económicas. Gran se movió en su silla, abriendo los ojos, de inmediato para enfocarse en Elizabeth y en mí. «Es perfecta», observó, acercándose a la cama. «Tu madre habría estado tan orgullosa. Ojalá pudiera haberla conocido. Mi madre había muerto de cáncer cuando yo estaba en la universidad, sin llegar a saber que algún día tendría una nieta. La está conociendo en formas que no entendemos», replicó Gran con una inusual sentimentalidad. Se enderezó, dejando que su naturaleza práctica reapareciera. Ahora, sobre el bautizo. El vestido de bautizo Bennett ha sido preservado adecuadamente. Tiene casi 200 años, ¿sabes? Tendremos que hablar con Saint Thomas sobre las fechas. Sonreí, permitiéndole planear las ceremonias tradicionales que habían marcado los hitos de la familia Bennett por generaciones. Estas conexiones con el pasado proporcionarían a Elizabeth raíces y contexto para su futuro, algo que ahora valoraba aún más tras los recientes meses de agitación. Diana y Robert Marcus enviaron un extravagante arreglo de orquídeas blancas, junto con una nota que confirmaba que mi licencia de maternidad sería de 6 meses, con horarios de trabajo flexibles desde casa a mi regreso. La guardería en las oficinas de la fundación estaría lista para entonces. Melanie llegó esa tarde, con lágrimas en los ojos y otra manta hecha a mano. «Es exquisita», susurró mientras sostenía cuidadosamente a Elizabeth, el perfecto nuevo comienzo. El día transcurrió. Recibí llamadas y mensajes de miembros de juntas, directores de museos y artistas con los que había trabajado, personas que me conocían profesionalmente y no como la esposa de Mark. Sus felicitaciones se sentían distintas, reconociéndome como Caroline Bennett en mi propio derecho. Cuando cayó la noche, el personal del hospital atenuó las luces, creando un capullo de tranquilidad. Elizabeth mamaba contenta mientras yo contemplaba las luces de la ciudad, dispersas como estrellas terrestres sobre el horizonte de Manhattan. Mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Diana, compartiendo la cobertura de prensa de nuestra instalación de arte en el ala infantil del hospital, que había sido destacada en la sección de arte del New York Times. Una validación profesional que, una vez, habría parecido un sueño lejano. «Tu mamá construyó eso», susurré a Elizabeth. «Antes de que nacieras, cuando todo era incierto, ese proyecto me ayudó a recordar quién era yo más allá de los roles de esposa o madre». Ella parpadeó, soñolienta, su diminuta mano aferrada a mi dedo con sorprendente fuerza. En ese apretón sentí el futuro, todas sus posibilidades, desafíos y alegrías. Sobre la mesita de noche, mi abuela había colocado una pequeña caja de terciopelo que no había notado antes. Con Elizabeth acurrucada en un brazo, alcancé la caja, encontrando una nota en la elegante caligrafía de Gran para Elizabeth Caroline Bennett, para recordarle su legado, que se le entregará en su cumpleaños número 16, junto con la historia de su extraordinaria madre. Dentro había un delicado relicario de oro con el escudo de la familia Bennett grabado en un lado. Al abrirlo, revelaba 2 fotografías en miniatura, mi padre en un lado y mi madre en el otro. Los abuelos que Elizabeth conocería solo a través de historias e imágenes. Las lágrimas asomaron mientras cerraba el relicario, devolviéndolo a su caja para
resguardarlo hasta que mi hija fuera lo suficientemente mayor para comprender su significado. Para entonces, el divorcio y el drama de sus meses prenatales serían historia antigua, meras notas al pie en su relato de origen, no capítulos definitorios. Lo que importaría sería la familia que crearíamos de ahora en adelante, las mujeres Bennett que la rodeaban. La madrina que nos apoyó a través de lealtades complicadas, los colegas profesionales que respetaban las contribuciones de su madre. Y sí, incluso el padre en Boston, quien quizás, con el tiempo, demostraría ser digno de una relación con su hija. Los ojos de Elizabeth se cerraron, su respiración adoptando el ritmo perfecto del sueño infantil. En ese momento de paz, comprendí que lo que inicialmente se sintió como un final, Mark pidiéndome el divorcio mientras estaba embarazada, había sido, en realidad, el comienzo de algo mucho más auténtico y poderoso. El fondo fiduciario había cambiado las reglas del juego, no permitiéndome castigar a Mark, sino liberándome para descubrir quién era realmente Caroline Bennett, más allá de los roles y las relaciones que antes me definían. Mientras Elizabeth dormía en mis brazos, le hice una promesa silenciosa. Tu vida no será perfecta, cariño, ninguna lo es, pero será auténtica. Sabrás quién eres, de dónde vienes, y que tu valor no depende de la validación de nadie más. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo la ciudad en un manto blanco y silencioso. Dentro de nuestro santuario hospitalario, Elizabeth y yo descansábamos en la tranquila certeza de que, cualesquiera que fueran los desafíos del mañana, los enfrentaríamos con la fortaleza de las mujeres Bennett, que habían resistido sus propias tormentas generación tras generación. Resilientes, ingeniosas y, en última instancia, extraordinarias. El fondo fiduciario había cambiado las tornas, pero el amor, la integridad y el autodescubrimiento escribirían el resto de nuestra historia.